La disolución de sociedades es el acto jurídico a través del cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. La disolución puede ocasionarse de las causales pactadas en los estatutos sociales o de la ley. Artículo 407. Causales de disolución de sociedades. Dichas causales que se encuentran estipuladas en la presente ley, Ley General de Sociedades, ¿no? Donde que van a hablar del vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, salvo si previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el registro. 2. Conclusión de su objeto. No realización de su objeto durante un periodo prolongado o imposibilidad manifiesta de realizarlo. 3. Continuar inactividad en la Junta General. 4. Pérdida que reduzca el patrimonio neto o cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean necesarias o resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente. 5. Acuerdo de la Junta de Acreedores adoptado de conformidad con la ley y de la materia o quiebra. Falta de pluralidad de socios si el término de 6 meses dicha pluralidad no es reconstituida. Resolución adoptada por la Corte Suprema conforme al artículo 410 de la presente ley. Acuerdo de la Junta General sin mediar causales legal o estatutario. 9. Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o convenio de los socios registrados ante la sociedad. Artículo 408. Causales específicas de disolución de sociedades colectivas o comanditas. Hay que tener en cuenta que la sociedad colectiva se disuelve por muerte o incapacidad sobreviviente de uno de los socios, salvo que en el pacto social contemple que la sociedad pueda continuar con los herederos del socio fallecido o incapacitado o entre los socios mismos, puesto que en el caso que la sociedad continúe entre los demás socios, se reducirá su capital y se devolverá la participación correspondiente a quienes tengan derecho a ella, de acuerdo con las normas que regulen el derecho de separación. Puesto que la sociedad de comanditas simple se disuelve cuando no queda ningún socio comandatario o ningún socio colectivo, salvo que dentro del plazo de 6 meses haya sido sustituido el socio que falta en la sociedad, ¿no? Puesto que si faltara todos los socios colectivos, los socios comanditarios, nombra a un administrador provisional para el cumplimiento de los actos de administración ordinaria durante el periodo del párrafo anterior, toda vez que el administrador provisional no asume la calidad de socio colectivo. La sociedad en comandita no por acciones se disuelve también si cesan en su cargo todos los administradores y dentro de los meses no se ha designado sustituido o la designación no ha aceptado al cargo. Artículo 409. Convocatoria y acuerdo de disolución. En los casos previstos en los artículos antes mencionados, el directorio o en cuando éste no exista cualquier socio administrador o gerente convoca para que un plazo máximo de 30 días se realice una junta general a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan, Asimismo, cualquier socio, director o gerente puede requerir al directorio para que convoque a una junta general si a su juicio existe alguna de las causales de disolución establecidas en la ley. De no efectuarse la convocatoria, ella se hará por el juez del domicilio social. Asimismo, si la Junta no se reúne o si reunida no adopta el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan, cualquier socio administrador o director o gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad. Cuando se recurra también al juez, la solicitud se tramita conforme a las normas del proceso sumarísimo. Artículo 410. Disolución a solicitud del Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo, mediante resolución suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean contrarios a la ley, que interesan al orden público o a las buenas costumbres. La Corte Suprema resuelve en ambas instancias la disolución o subsistencia de dicha sociedad.
La sociedad también puede acompañar las pruebas de descargo que juzgue pertinentemente en el término de 30 días, más el término de la estancia si su sede social se encuentra fuera de Lima o del Callao. Producida la resolución de disolución, salvo que la Corte haya dispuesto otra cosa, el directorio, el gerente o los administradores, bajo responsabilidad, convocan a su Junta General para que dentro de los 10 días designe a los liquidadores y se dé inicio al proceso de liquidación. Si la convocatoria no se realiza o si la Junta General no se reúne o no adopta los acuerdos que competen, cualquier socio, accionista o tercero puede solicitar al juez de la sede social que designe a los liquidadores y dé inicio al proceso de liquidación de días, más el término de estancia si su sede social se encuentra fuera de Lima o del Callao. Producida la resolución de disolución, salvo que la Corte haya dispuesto otra cosa, el directorio, el gerente o los administradores, bajo responsabilidad, convocan a su Junta General para que dentro de los 10 días designe a los liquidadores y se dé inicio al proceso de liquidación. Si la convocatoria no se realiza o si la Junta General no se reúne o no adopta los acuerdos que competen, cualquier socio, accionista o tercero puede solicitar al juez de la sede social que designe a los liquidadores y dé inicio al proceso de liquidación con el proceso sumarísimo. Artículo 407. Continuación forzosa de la sociedad anónima. No obstante, mediar el acuerdo de disolución de la sociedad anónima, el Estado puede ordenar su continuación forzosa si la considera de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. En la respectiva resolución se establece la forma como habrá de continuar la sociedad y se disponen los recursos para que los accionistas reciban en efectivo y de inmediato la indemnización justa y preciada que les corresponde. En todo caso, los accionistas tienen el derecho de acordar continuar con la actividad de la sociedad, siempre que si lo resuelven dentro de los 10 días siguientes contados desde la publicación de la resolución. Asimismo, el artículo 412, donde que nos habla sobre la publicidad e inscripción de acuerdo de disolución. El acuerdo de disolución debe publicarse dentro de los 10 días de adoptada, por 3 veces consecutivas. Asimismo, la solicitud de inscripción se presenta al registro de los 10 días de efectuada la última publicación, bastando para ello copia certificada del acta que declara o decide la disolución de las sociedades. Ahora tocaremos el tema de liquidación. Habiéndose acordado o declarado la disolución de la sociedad, la liquidación es el proceso que se inicia como consecuencia de la disolución y concluye con la extinción de la sociedad. Durante este proceso, en una primera fase, los liquidadores deben concluir los negocios y contratos pendientes, vender activos, cobrar créditos de la sociedad y en general llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para realizar los activos y pagar las deudas sociales frente a los acreedores y terceros. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 de la Ley General de Sociedades, se distribuye entre los socios el haber social remanente, si hubiera, procediéndose finalmente a inscribir la extinción de la sociedad. En el artículo 413 de la misma ley, nos expresa que la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción de la sociedad en los registros públicos, debiendo añadir a su razón o denominación social la frase en liquidación. De la misma manera, desde el momento mismo en que se acuerda la disolución, cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad, asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden, conforme a la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la Junta General. Cabe destacar también que los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad cesados en sus cargos pueden ser requeridos por los liquidadores a fin de que proporcionen la información y documentación necesaria para facilitar las operaciones de liquidación. Ahora procedemos con las características del proceso de liquidación. Al acordarse la disolución e iniciarse el proceso de liquidación, cambian 3 cosas en la sociedad.
cambia el objeto social, ya que no será lo que estaba previsto en el pacto social y estatuto, sino que el objeto será realizar los activos para pagar los pasivos. También cambia la razón o denominación social, pues habrá que agregar en la correspondencia y documentación de la sociedad la frase en liquidación. Y por último, cambia la representación de la sociedad. La sociedad ya no estará representada por el directorio, los administradores o los gerentes, sino por los liquidadores. De tal manera, la liquidación comprende dos fases: la liquidación propiamente dicha y la liquidación del haber social. La liquidación propiamente dicha, esta consiste en el conjunto de actos destinados a pagar a todos los acreedores de la sociedad disuelta. Los liquidadores deberán terminar los negocios y acuerdos vigentes, cobrar deudas y vender los activos de la sociedad. Y en la liquidación del haber social, esta consiste en la distribución entre los accionistas de los activos remanentes, si los hubiera, luego de finalizar la liquidación propiamente dicha. Por ende, la liquidación tiene como objetivo básicamente de pagar todas las deudas que una sociedad tiene. Lo que realmente se hace en esta fase es de que el liquidador ordene todas las deudas que tenga la sociedad, ya sea de índole laboral, tributario, civil, y buscará con los activos que tenga la compañía como dinero en efectivo, bienes muebles, maquinarias, en sí todos los activos que tenga la empresa, para poder realizarlos o volverlos dinero y poder pagar todas las deudas. Y una vez que se complete todo el proceso de liquidación, el liquidador debe de presentar a la Junta General de Accionistas el balance final de la liquidación. Ahora, respecto a la designación de los liquidadores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 414 de la Ley General de Sociedades, los liquidadores son designados, según sea el caso, por la Junta General, por los socios o también por el juez, salvo que el estatuto, el pacto social o los convenios entre accionistas debidamente inscritos ante la sociedad lo hubiesen hecho o que la ley disponga cosa distinta. También hay que contar que el número de liquidadores debe ser necesariamente impar. Si los liquidadores designados no asumen el cargo dentro del plazo de 5 días contados desde la comunicación de la designación y no existen suplentes, cualquier director o gerente convoca a la Junta General a fin de que se designe a los institutos. Asimismo, el cargo de liquidador es remunerado, salvo que el estatuto, el pacto social o el acuerdo de la Junta General dispongan lo contrario. Los liquidadores pueden ser personas naturales o jurídicas. En caso de que se designe como liquidador a una persona jurídica, ésta deberá nombrar a la persona natural que la represente. De otra parte, es importante considerar que tanto las limitaciones legales y estatutarias para el nombramiento de los liquidadores, así como la vacancia y las responsabilidades del cargo, se regulan en cuanto le fuera aplicable por las normas que rijan a los directores y al gerente de la sociedad. Ahora bien, luego de haber hablado acerca de las funciones que poseen los liquidadores, nos preguntamos ¿y cuándo terminan las funciones de los liquidadores? ¿Desde qué punto? Ello que en el artículo 415 de la Ley General de Sociedades establecen que las funciones de los liquidadores, en primer lugar, va a terminar por la liquidación, por haberse realizado la liquidación de la sociedad. Segundo, porque en una junta general se haya acordado ello o en todo caso por una renuncia. Y por último punto menciona que termina la función de los liquidadores mediante una resolución judicial que ha sido emitida en este caso a solicitud de socios que deben de poseer aunque sea la quinta parte del capital social. Por otro lado, también el artículo 415 establece que la responsabilidad de los liquidadores en este caso va a caducar a los 2 años desde la terminación de cargo o desde el día que se inscribe la extinción de la sociedad en los registros. Continuando con el tema de exposición, voy a hablar acerca de la función de los liquidadores, siendo así de que se establece en el artículo 416 de la Ley General de Sociedades, considerando que las funciones de los liquidadores se llevará a cabo al momento de representar a la sociedad que se encuentra en liquidación, al igual que su administración para poder liquidarla.
Todo ello de que los liquidadores poseen las facultades que lo establece la ley, el estatuto y también los convenios generados con los accionistas. Otro punto muy importante es que dentro de este artículo enumeran las otras funciones adicionales que poseen los liquidadores, siendo así que en el punto número 1 establece de que una de las funciones de los liquidadores es poder formular el inventario, los estados financieros y demás cuentas, que en este caso se inicie la liquidación. Como segundo punto, hace mención que los liquidadores tienen la facultad de poder requerir la participación de los directores o también en todo caso de los administrados cesantes, todo ello que puedan colaborar en la formulación de esos documentos. Como tercer punto, indican de que deben de llevar, custodiar los libros y correspondencia de la sociedad en liquidación y estos poder entregarlos a la persona que habrá de conservarlos luego que se lleve a cabo la extinción de la sociedad. También establece de que deben de velar por la integridad del patrimonio de la sociedad. Siendo así, también establece de que los liquidadores deberán realizar las operaciones pendientes y en esto también se considera a las nuevas operaciones que van a ser necesarias para la liquidación de la sociedad. También se considera como una de las funciones de los liquidadores poder transferir a título oneroso los bienes sociales. También se puede exigir el pago de los créditos y dividendos pasivos existentes al momento de poder iniciarse la liquidación. Otro punto muy importante es que los liquidadores tienen la función de poder concertar y asumir compromisos y también obligaciones, que en este caso van a ser convenientes al proceso de liquidación. Como noveno punto plantea poder pagar a los acreedores y socios y como último punto y no menos importante hace mención de que debe convocar a la Junta General. Todo ello de que debe ser considerado por los liquidadores necesarios para el proceso de liquidación. Así también de igual manera el principio o las oportunidades señaladas en la ley, en el estatuto, el pacto social, en los convenios entre los accionistas inscritos en la sociedad o también esto que se lleve a cabo por la disposición de la Junta General. Ahora bien, acerca del balance final de liquidación, se encuentra regulado en el artículo 419 de la Ley General de Sociedades. Dentro de ello, los liquidadores deben de presentar a la Junta General la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los socios, el balance final de liquidación, el estado de ganancias y pérdidas y demás cuentas que correspondan con la auditoría que hubiese decidido la Junta General o con la que disponga la ley. En caso de que la Junta General no se realice en primera ni en segunda convocatoria, los documentos se consideran aprobados por ella. Aprobado, expresa o tácitamente, el balance final de liquidación se publica por una sola vez. Y con relación a la distribución del haber social, se encuentra estipulado en el artículo 420 de la Ley General de Sociedades, donde nos señala que una vez aprobado el balance final de liquidación y los demás documentos exigidos por la ley, los liquidadores procederán a distribuir el haber social remanente, única y exclusivamente si se ha cumplido con pagar a todos los acreedores de la sociedad, o en su efecto se ha consignado el importe de sus créditos en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional. El artículo 420 de la ley antes mencionada detalla las reglas por las cuales los liquidadores deben proceder a distribuir el haber social entre los socios, una vez pagados los créditos de los acreedores. En conclusión, podemos decir que la liquidación es el proceso que inicia una vez disuelta la sociedad y no supone el cambio de personalidad jurídica, y que la liquidación de una sociedad resulta ser en realidad un proceso de trámites complejos, los cuales deben ser realizados paso a paso, tanto contable como jurídicamente, para así poder llevar a cabo una liquidación correcta y acorde con las exigencias de los accionistas y acreedores.
También muy frecuentemente las liquidaciones ocurren por dos razones. Una de ellas es debido a la insolvencia o la declaración de quiebra, que muy bien ampliamos en esta exposición. Y la segunda causa es cuando los propietarios o socios de las empresas o compañías acuerdan en mutuo acuerdo a fin de la actividad, ya que sea porque han alcanzado los objetivos planteados o por algunos desacuerdos de cualquier tipo que entre los socios ocurrieran. Para finalizar, el liquidador es la persona que asume la labor de liquidación de la sociedad disuelta, que es nombrado por la Junta General, los socios en su caso por el juez. Buenas noches. A mí me corresponde hablar sobre la extinción de la sociedad. La extinción de la sociedad está regulada en el artículo 421 de la Ley General de Sociedades, señalando que una vez efectuada la liquidación en sus dos fases, tanto pago de pasivos y distribución del haber social, la extinción se inscribe en el registro. Esta inscripción, conforme a lo establecido en el artículo 6 y 413 de la ley, establece el fin de la sociedad. Y esta, a partir de la inscripción de la extinción de la sociedad en el registro, deja de pertenecer al mundo jurídico y por lo tanto ya no es pasible de ser sujeto de obligaciones y derecho alguno. Ahora, por regla general, una sociedad se funda por un periodo de tiempo indefinido y existe permanentemente, pero no obstante, en algunos casos puede ser necesario llevar a cabo la extinción de la sociedad por X razones, y estas razones pueden ser muy diferentes y muy al margen de la que pueda parecer el fracaso económico, no siempre es el principal responsable. Hay que tener en cuenta que no basta con el cese de la actividad para extinguir una sociedad de capital. Ahora, el procedimiento está previamente determinado y deben observarse numerosas normas. La extinción de una sociedad es un proceso mediante el cual el empresario pone en marcha los trámites necesarios para cerrar una empresa. Ahora, la legislación también prevé, en ese sentido, una serie de actos que resultan de obligado cumplimiento. 3 fases necesarias para el cierre organizado de una sociedad. Este conjunto de actos discurre de forma general a través de los siguientes pasos: la disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad. Concluido el proceso de liquidación, es obligación de los liquidadores escribir la extinción de la sociedad en los registros públicos mediante una solicitud en la cual se debe indicar la forma como se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y las consignaciones efectuadas, acompañando la publicación del balance final de la liquidación. Ley General de Sociedades, ley número 26887. En el artículo 421 dice extinción de la sociedad. Una vez efectuada la distribución del haber social, la extinción de la sociedad se inscribe en el registro. La solicitud se presenta mediante recurso firmado por él o los liquidadores, indicando la forma como se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y las consignaciones efectuadas. Y esta se acompaña, ¿no?, con la constancia de haberse publicado el aviso al que se refiere el artículo 419. Al momento de inscribir la extinción de la sociedad, se debe señalar el nombre y el domicilio de la persona que custodiará los libros y los documentos sociales. Ahora, en el artículo 422 de la Ley General de Sociedades, establece el derecho de los acreedores para hacer valer sus créditos luego de extinguida la sociedad. Ahora, en el caso de la sociedad colectiva, los acreedores podrán hacer valer sus créditos frente a los socios. Los acreedores de las sociedades anónimas, de las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones, podrán hacer valer sus créditos frente a los accionistas o socios hasta por el monto de la suma recibida por estos como consecuencia de la liquidación. Si la falta de pago se debió a culpa de los liquidadores, los acreedores podrán hacer valer sus créditos frente a esto. El derecho de los acreedores para hacer valer sus créditos frente a los socios accionistas o liquidadores, según sea el caso, caduca los 2 años desde la inscripción de la extinción de la sociedad. Finalmente, consideramos importante precisar, ¿no?, que la extinción de la sociedad, conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 421, 422 de la Ley General de Sociedades,
procede única y exclusivamente cuando se han pagado los créditos de todos los acreedores. A continuación, le paso a mi compañero. Inscripción de la extinción de una sociedad. Se sabe que la disolución, la liquidación y la extinción se encuentra acordada en el pacto social, junto a los requisitos y demás formalidades para su modificación. La extinción de la sociedad consta de 3 pasos. El primero es la decisión de disolución. En segundo lugar, se decide la liquidación de la sociedad, para lo cual se deben nombrar a personas, liquidadores, quienes van a buscar que se realice el activo de manera más eficiente, para pagar los pasivos de la sociedad. Y luego de ello, la sociedad quedará extinta. La extinción de sociedades es la última etapa para oficializar el cierre de una empresa o negocio. La inscripción de la extinción en la SUNAT estará a cargo del liquidador, nombrado y presentado por la empresa en la inscripción de la disolución de sociedades. Al realizar la extinción de la sociedad y luego la baja de RUC de persona jurídica, la empresa dejará de existir como tal para la sociedad y las diferentes entidades reguladoras, como lo es la SUNAT y la SUNARP. Los requisitos: presentar la solicitud de inscripción de título debidamente llenada, firmado por el representante. Este formulario es de distribución gratuita. Presentar la solicitud con firma certificada del liquidador ante notario, indicando la forma en cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y las consignaciones efectuadas. Asimismo, se deberá indicar el nombre y domicilio de la persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad. Asimismo, presentar el documento original o copia certificada de las publicaciones del balance final de liquidación, suscrito por el liquidador y contador público colegiado. Si se trata de sociedades domiciliadas en Lima y Callao, las publicaciones se efectuarán en el diario oficial El Peruano. En el caso de sociedades con domicilio en provincias, las publicaciones se efectuarán en el diario encargado de las inserciones en los actos judiciales. Además de esto, se tendrá que hacer el pago de tasa registral de 20 nuevos soles.